Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus. Bienvenidos, estimados amigos de Radio Vaticana, Vatican News, a la audiencia general con su santidad el Papa León XIV. Hoy miércoles santo, 1 de abril de 2026. Desde la Plaza de San Pedro les llevamos las tiernas imágenes del recorrido que realiza el sucesor de Pedro antes de comenzar su tradicional encuentro con millones de fieles y peregrinos de los 5 continentes que se congregan aquí en el Vaticano, también para participar de las celebraciones de la Semana Santa, la Semana Mayor, que es también la primera Semana Santa de Robert Francis Prevost como sumo pontífice. La redacción en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News les formula pues un cordial saludo. Los acompaña en esta radiocrónica extraordinaria Sebastián Sansón Ferrari, con el soporte técnico de Daniele Giorgi y la coordinación de Alessandro De Carolis. Un saludo especial a las emisoras de radio, los canales de televisión que ya están sintonizados con nosotros, retransmitiendo esta señal, permitiendo que la voz, las imágenes, las palabras del Santo Padre lleguen a sus hogares, a sus comunidades eclesiales, a los distintos lugares alrededor del mundo en el que cada uno de ustedes se encuentra. Gracias al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño del CELAM, conectado con nosotros mediante Facebook Live. La Prefectura de la Casa Pontificia estima inicialmente la participación de unas 15.000 personas en esta audiencia general, procedentes de distintos países, entre ellos los participantes al Encuentro Internacional UNIP 2026, de Italia, también parejas de recién casados, grupos de fieles de Polonia, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania, Hungría, de Francia, Haití, Nigeria, Filipinas, Estados Unidos de América, Alemania y de España, la parroquia Santa María de la Asunción de Pont de Suert, la iglesia del Señor San José de Sevilla, el Colegio Mayor Asunción de Valencia, el Colegio Mayor Goimendi de Pamplona, el Colegio Mayor Belagua Torre 1 de Pamplona, el Colegio Mayor Alcor de Madrid, el Colegio Mayor Arosa de Santiago de Compostela, el Colegio Mayor Santillana de Madrid, el Colegio Mayor Albalat de Valencia, Navacerrada Centro de Estudio y Trabajo de Madrid, la Asociación Juvenil Ensella de Albacete, un grupo universitario Madrid Este y la parroquia San Sebastián de Sigüenza. De México, el grupo Mariano Trimater, el grupo de la Pastoral Juvenil de Monterrey, un grupo cultural de Puebla, el Colegio Guanajuato de León y la Escuela Montessori de Chihuahua. De Guatemala, un grupo de peregrinos y de Perú, el Centro Cultural Carel. Una alegría impresionante, un fervor único entre los fieles y peregrinos de todo el mundo participando en esta audiencia general en la que el Santo Padre continuará su ciclo de catequesis dedicado a los documentos del Concilio Vaticano II. Esta serie de reflexiones inició el 7 de enero pasado y hoy la meditación del Papa está titulada Piedras vivas en la Iglesia y testigos en el mundo, los laicos en el pueblo de Dios. La semana pasada el pontífice había hablado sobre los obispos, también a la luz de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. En esta ocasión el texto bíblico escogido como disparador para la reflexión está extraído de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1, 4 y 5. El Santo Padre está llegando ya al espacio conocido en italiano como el Sagrato de la Basílica de San Pedro, la explanada en la que está colocado el estrado desde el que el pontífice preside la audiencia general. En la primera parte escucharemos, como es habitual, la lectura bíblica que acabamos de mencionar en 9 idiomas. Varios colegas de Radio Vaticana, Vatican News en los diferentes idiomas proclamarán la lectura en cuestión. Y naturalmente, a continuación, el Santo Padre pronunciará su catequesis en italiano, seguida de una síntesis en los diversos idiomas a cargo de los monitores, de los lectores, que
realizan esta misión, salvo en inglés y en español, que obviamente, al ser dos idiomas que el Santo Padre habla también, los leerá él mismo. El Santo Padre está saludando a los lectores de la audiencia general, entre ellos nuestra compañera Patricia Inestrosa, de la redacción en español de Radio Vaticana, Vatican News. También el Papa saluda a la lectura en lengua china. El idioma chino, recordemos, fue agregado como lengua oficial de la audiencia general en diciembre de 2024 por voluntad entonces del Papa Francisco. Una plaza de San Pedro repleta en un miércoles santo nublado con posibilidades de precipitaciones en la ciudad eterna. Y también muy ventoso. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuiamo il nostro cammino di riflessione. Seguimos nuestro camino de reflexión sobre la Iglesia como se nos presenta en la Constitución Conciliar Lumen Gentium. Hoy afrontamos el cuarto capítulo, que trata sobre los laicos. Todos recordamos lo que al Papa Francisco le gustaba repetir. Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Esta sección del documento se preocupa de explicar en positivo la naturaleza y la misión de los laicos. Después de siglos en los que habían sido definidos simplemente como aquellos que no forman parte de los clérigos o de los consagrados. Por esto me gusta releer con ustedes un pasaje muy hermoso que habla de la grandeza de la condición cristiana. Por tanto, el pueblo de Dios, por él elegido, es uno, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es común la dignidad de los miembros, que deriva de su regeneración en Cristo. Común la gracia de la filiación. Común la llamada a la perfección. Una sola salvación, una sola esperanza y una caridad indivisa. Antes que cualquier diferencia de ministerio o de estado de vida, el concilio afirma la igualdad de todos los bautizados. La Constitución no quiere que se olvide lo que ya había afirmado en el capítulo sobre el pueblo de Dios, es decir, que la condición del pueblo mesiánico es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios.
più grande è il dono. Naturalmente, cuanto más grande es el don, más grande también es el compromiso. Por esto el concilio, junto con la dignidad, subraya además la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Pero ¿dónde se funda esta misión y en qué consiste? Nos lo dice la descripción misma de los laicos que el concilio nos propone. Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. El pueblo santo de Dios, por tanto, nunca es una masa informe, sino el cuerpo de Cristo, o como decía San Agustín, el Christus totus es la comunidad orgánicamente estructurada en virtud de la relación fecunda entre sus formas de participación al sacerdocio de Cristo, sacerdocio común de los fieles y sacerdocio ministerial. En virtud del bautismo, los fieles laicos participan al mismo sacerdocio de Cristo. De hecho, Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos. Por eso los vivifica con su espíritu y los impulsa sin cesar a emprender toda obra buena y perfecta. ¿Cómo no recordar en este sentido a San Juan Pablo II y su exhortación apostólica, Christi Fideles Laici? En ella, él enfatizaba que el concilio, con su riquísimo patrimonio doctrinal, espiritual y pastoral, ha reservado páginas verdaderamente espléndidas sobre la naturaleza, dignidad, espiritualidad, misión y responsabilidad de los fieles laicos. Y los padres conciliares, haciendo eco al llamamiento de Cristo, han convocado a todos los fieles laicos, hombres y mujeres, a trabajar en su viña. De este modo, mi venerado predecesor relanzaba el apostolado de los laicos, a quienes el concilio había dedicado un documento específico, del que hablaremos más adelante. El amplio campo del apostolado laical no se limita al espacio de la Iglesia, sino que se amplía al mundo. La Iglesia, en efecto, está presente en todos los sitios donde sus hijos profesan y testimonian el Evangelio, en los ambientes de trabajo, en la sociedad civil y en todas las relaciones humanas, allá donde ellos, con sus elecciones, muestran la belleza de la vida cristiana, que anticipa aquí y ahora la justicia y la paz que serán plenas en el reino de Dios. El mundo necesita que se impregne del Espíritu de Cristo y alcance su fin con mayor eficacia en la justicia, en la caridad y en la paz. Y esto es posible solamente con la contribución, el servicio y el testimonio de los laicos. Es la invitación a hacer esa iglesia en salida, de la que nos ha hablado el Papa Francisco, una iglesia encarnada en la historia, siempre abierta a la misión, en la que todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, apóstoles del Evangelio, testigos del reino de Dios, portadores de la alegría de Cristo que hemos encontrado.
Hermanos y hermanas, la Pascua que nos preparamos a celebrar renueve en nosotros la gracia de ser, como María Magdalena, como Pedro y Juan, testigos del resucitado. A continuación, los saludos de los fieles en lengua española. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además, le desean un cordial augurio de Santa Pascua. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el cuarto capítulo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, dedicado a los laicos. Con el nombre de laicos, el concilio designa a todos los fieles cristianos que en cuanto incorporados al pueblo de Dios por el bautismo, son partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejerciendo en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano, en la parte que a ellos corresponde. Los laicos, llamados a profundizar en la naturaleza, dignidad, espiritualidad, misión y responsabilidad de su vocación bautismal, hacen posible, con su testimonio de fe, esperanza y caridad, que la belleza de la vida cristiana se extienda por diferentes lugares y ámbitos de la sociedad. De ese modo, forman parte activa de una iglesia encarnada en la historia, siempre abierta al anuncio de Cristo, en la que todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, apóstoles del Evangelio y testigos del reino de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los jóvenes venidos de distintas partes del mundo para participar en el Encuentro Internacional UNIF 2026. Pidamos al Señor Jesús que el misterio pascual que nos disponemos a celebrar en estos días santos renueve nuestro compromiso bautismal, impulsándonos a ser alegres testigos de su resurrección. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Durante esta Semana Santa contemplemos la pasión del Señor, uniendo nuestros sufrimientos y los del mundo a su cruz, para llegar con Él a la alegría pascual y a la vida eterna. Les deseo una fructuosa participación interior en el Triduo Pascual, ha dicho el Papa León XIV cuando se dirigía a los fieles en lengua alemana en su saludo. Y hoy en la catequesis, León XIV ha reiterado que los laicos, llamados a profundizar en la naturaleza, dignidad, espiritualidad, misión y responsabilidad de su vocación bautismal, hacen posible con su testimonio de fe, esperanza y caridad que la belleza de la vida cristiana se extienda por diferentes lugares y ámbitos de la sociedad. Un texto íntegro a revisar, meditar en nuestro portal vaticannews.va/es. Los invitamos a mantenerse sintonizados con todas las celebraciones de la Semana Santa del Papa León XIV a través de las transmisiones en español que realizaremos en Radio Vaticana, Vatican News, y a seguir nuestras redes sociales en Facebook, X, Instagram, YouTube y WhatsApp. Que tengan un bendecido miércoles santo. Les ha acompañado Sebastián Sansón Ferrari. Alabado sea Jesucristo.